Bien, pueden ver el documento, ¿verdad? Que estoy compartiendo. Ustedes me dicen si hay algún problema. Bueno, entonces vamos a resolver estos ejercicios del péndulo físico. Es tal vez el tema más complicado, ¿verdad? Porque es donde más hay que hacer uso de temas anteriores. Bueno, entonces este problema lo empezamos ayer, lo leímos. Este problema consta de un disco sólido que está en un plano vertical y va a oscilar. Vamos a encontrar el período del movimiento. Conocemos la masa del disco, conocemos el radio y conocemos la distancia del pivote al centro de masa. O sea, aquí me dicen centro del disco, pero yo asumo que es el centro de masa, porque la masa es uniforme, ¿verdad? A menos que se diga lo contrario. Entonces aquí tengo la ilustración de este sistema. Como ustedes ven, el sistema va a oscilar en este sentido. Y aquí está el pivote. Ahora, el pivote, recuerden que se puede colocar donde uno quiera. Existen infinitos pivotes, infinitos ejes de rotación. Pues, vamos a ver, ¿el pivote tiene que estar dentro del disco? No necesariamente, ¿verdad? El pivote yo lo puedo colocar fuera del disco. Yo podría conectar el pivote mediante un hilo al disco y ponerlo a oscilar. En este caso, la distancia D sería siempre la distancia del pivote al centro de masa. ¿De acuerdo? ¿En dónde no voy a poner el pivote? ¿En qué punto sí no puedo poner el pivote? En el centro de masa. En el centro de masa, ¿verdad? Exactamente, en el centro de masa, porque yo lo que quiero es que el péndulo oscile. Y si pongo el pivote en el centro de masa, no va a oscilar. No va a oscilar. Así de sencillo. Bueno, vamos bien, ¿verdad? Entonces, tengo esta información, la masa, el radio, tengo D. Entonces, prácticamente me lo dan todo, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a tener que hacer aquí para calcular ese periodo es encontrar el momento de inercia. Fíjense bien, aquí tengo yo un momento de inercia. ¿Ve? Tengo este momento de inercia. Pero este momento de inercia es en torno al centro de masa. O sea, suponiendo que el pivote está en el centro de masa, este es el momento de inercia. Este es el momento de inercia más especial de todo, ¿verdad? Porque es el más pequeño, 1/2 de la masa por r cuadrado. Ahora, ¿dónde encontrar cómo se calculan estos momentos de inercia? ¿Alguien sabe cómo se calculan? No sé si alguien... Ajá, díganme. Con el teorema de ejes paralelos. Mm, eh, bueno, sí vamos a usar ese teorema, pero el momento de inercia en torno al centro de masa, ¿cómo lo calculan? ¿Se acuerdan? Se tiene que hacer una integral, ¿verdad? En física 100 así lo hacían. La integral de r cuadrado de dm. Por suerte, no vamos a tener que hacer eso, porque ya tenemos los momentos de inercia. Aquí voy a hacer un paréntesis, jóvenes, porque les voy a mostrar en el libro. Todos tienen el libro, ¿verdad? Todos tienen este libro, el tomo 1 de Sears. Hay un capítulo, vamos a ver, permítanme, el de rotaciones. Si no me equivoco, este es el capítulo donde aparece una tabla. ¿Están viendo esto, verdad? Lo que estoy compartiendo. Sí. Sí, 200, fíjense bien, página 291 del libro, si quieren anotarlo, ¿verdad? Es bueno que tengan esto, miren que si tómenle fotografía, captura de pantalla. Esta tablita la vamos a ocupar bastante. En esta tabla del capítulo, es el capítulo 9, Física 100, aparecen los momentos de inercia de varios objetos de forma regular. Fíjense bien, tenemos una barra que está pivoteada en el centro de masa, tenemos una barra pivoteada en un extremo, tenemos una barra, quiero decir, una especie de plancha,
pero pivoteada en el centro de masa, y acá la plancha está pivoteada en el extremo. Fíjense bien, cómo cambian los momentos de inercia conforme yo muevo el pivote, el eje de rotación. Tengo un disco hueco, acá tengo un disco sólido, aquí está otro disco hueco, pero delgado. Tengo una esfera sólida y una esfera hueca. Entonces, estos momentos de inercia no se los tienen que aprender, simplemente tienen que tener esta tabla. Fíjense bien, ¿de dónde sacamos ese momento de inercia para ese disco? Del problema, de aquí. Este es un disco sólido. Es el momento de inercia que a mí me sirve para ese problema, ¿eh? Un medio de m por r cuadrado. Este es un disco sólido. Pero claro, este momento de inercia es con respecto al centro de masa. La mayoría de estos momentos de inercia es con el centro de masa, excepto este, miren, excepto este y este. No están en el centro de masa. Cuando un momento de inercia no pasa por el centro de masa, lo que podemos hacer es usar el teorema de ejes paralelos o usar integral. Todos estos momentos de inercia se calculan por integración. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a continuar. Continuemos con el problema. Ya tenemos este momento de inercia que lo sacamos de la tabla para un disco sólido. ¿Y qué queremos hacer? Encontrar el período. Pero para eso necesito saber el momento de inercia, pero no en torno al centro de masa, sino en torno al pivote. Entonces necesito usar el teorema de los ejes paralelos. ¿De acuerdo? Usamos este teorema, miren, los ejes paralelos. Este teorema es fácil. Al momento de inercia en torno al centro de masa, le tengo que sumar la masa total multiplicada por la distancia d al cuadrado. ¿Quién es esta d al cuadrado? Es exactamente la misma d que aparece en la figura, la distancia entre el pivote y el centro de masa. Entonces aquí yo sustituyo el momento de inercia en torno al centro de masa que aparece en la tabla, más la masa multiplicada por d al cuadrado. ¿Y ahora qué? Sumamos. La masa es la misma, la factorizo. Un medio de r cuadrado más d cuadrado. ¿Ya conocemos m? Sí. ¿Conocemos r? Sí. ¿Conocemos d? Sí. Entonces, simple. Lo que hacemos es sustituir los valores. Pero antes de hacerlo, es más fácil usar directamente la fórmula para el período. Introducir aquí el momento de inercia, introducir aquí todo, ¿verdad? mg por d. Fíjense bien, en la fórmula del período, la d que aparece aquí es la misma d del teorema de ejes paralelos. Es exactamente la misma. Se cancela la masa, miren. Me queda un medio de r cuadrado más d cuadrado entre g por d. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sustituyo los valores de r, d, g y d. Y el período es 0.91 segundos. Como ven, el problema no fue tan difícil al final. Simplemente lo que tenemos que hacer es usar el teorema de los ejes paralelos. No sé si tienen preguntas, jóvenes. No sé si tienen preguntas. No, Lick. Bueno, entonces todo bien, ¿verdad? Los demás, todo bien. Sí, Lick. Sí. En este problema yo puedo cambiar el pivote, como les digo, ¿verdad? El pivote lo podemos mover. Lo podemos mover. Puede estar incluso fuera del objeto. Yo lo puedo poner aquí, ¿ve? Conectado mediante un alambre. Conectado mediante un alambre. En ese caso, lo que cambiaría es la distancia d. Cambiaría la distancia d. ¿Y qué pasa al cambiar d? ¿Qué pasa al aumentar d? Al aumentar d, si nosotros vemos la fórmula, si aumentamos d, cambiaría el período y también el momento de inercia, ¿verdad? Cambiaría el momento de inercia, aumentaría el momento de inercia, ¿verdad? Aumentaría.
Este momento de inercia no cambia, ¿verdad? Porque es en torno al centro de masa, no cambia, pero aumenta momento de inercia. ¿Estamos? Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver otro problema, también del libro de Resnick. Este problema es un poco más complicado, es un problema de objetivos avanzados. El problema dice lo siguiente, Juan. Voy a tratar de hacerlo un poco rápido porque el día de hoy tengo pensado hacer más problemas, pero quién sabe que me ajuste el tiempo, ¿verdad? Así que voy a tratar de hacerlo un poco más rápido. Si ustedes no comprenden algo, me dicen, ¿verdad? Bueno, tenemos acá un péndulo que consta de un disco uniforme de 10.3 centímetros de radio. Un disco sólido, uniforme, ¿verdad? Y 488 gramos de masa, unido a una barra de 52.4 centímetros de longitud que tiene una masa de 272 gramos. Hay que tener cuidado con las unidades, ¿verdad? Lo que está en centímetros a metros, lo que está en gramos a kilogramos. Calcule la inercia rotacional del péndulo respecto al pivote. ¿A qué se refiere esto? Inercia rotacional. Se refiere al momento de inercia, ¿verdad? Es otra manera de llamarlo. Inercia rotacional. O sea, calcula el momento de inercia de ese péndulo respecto al pivote. Luego, ¿cuál es la distancia entre el pivote y el centro de masa del péndulo? Fíjense bien, en este problema no me dan el valor de D. Por lo tanto, yo lo tengo que encontrar. Vamos a ver. Cuando me piden encontrar esa D, ¿qué es lo que necesito hacer para encontrar D? Necesito saber la localización de dos puntos, del pivote y del centro de masa. Conociendo la localización del pivote y el centro de masa, ya conozco D. El problema es que en este ejercicio no conozco el centro de masa. Entonces me va a tocar encontrar el centro de masa. Por eso les decía, ¿verdad? Que ustedes acá tienen que emplear sus conocimientos de física 100. Si no aprendieron a calcular centros de masa, pues lo tienen que aprender aquí, ¿verdad? En física 200. Bueno. Y por último, calcular el periodo de oscilación para ángulos pequeños. Bueno, entonces vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es calcular el momento de inercia. Vamos a ver, aquí está la figura que nos da el libro. Este es el péndulo, jóvenes. Tiene forma como de una paleta, ¿verdad? Como ven ustedes, el pivote se encuentra en el extremo de la barra. La barra tiene 52.4 centímetros y el disco tiene un radio de 10.3 centímetros. Este péndulo está compuesto de dos objetos rígidos, una barra más un disco. Los dos juntos forman el péndulo. Entonces, jóvenes, vamos a ver. Este problema no es tan fácil. La barra, fíjense bien. La barra, como es uniforme, yo sé que el centro de masa de la barra se encuentra aquí, en el centro geométrico. De manera que si la barra estuviese colgada únicamente sin el disco, yo ya sé quién es D, ¿verdad? La distancia del pivote al centro de masa. El problema es que como en el extremo de la barra está conectado un disco y el centro de masa del disco yo ya sé que está en el centro geométrico también. O sea, yo conozco los centros de masa del disco y de la barra. Pero ¿quién es el centro de masa del objeto? De este objeto. ¿Quién es? ¿Dónde está? No lo sé, ¿verdad? No sé dónde está el centro de masa. Entonces, la gran pregunta es ¿cómo calcular ese centro de masa, verdad? ¿Cómo calcular ese centro de masa? Bueno, entonces, jóvenes, primero, lo que vamos a hacer es encontrar el momento de inercia. Conozco estos datos. Conozco el radio del disco, la masa del disco, aquí ya está convertida a metros, a kilogramos, para la barra, la longitud en metros, la masa en kilogramos, ajá. Bueno, con estos datos voy a encontrar ese momento de inercia. Vamos a ver. Momento de inercia.
Estos momentos de inercia que tengo aquí, jóvenes, son los momentos de inercia del disco y de la barra. Para el disco yo me voy a la tabla del libro y el momento de inercia para un disco pivoteado en el centro de masa es esto. Fue el mismo que usamos en el problema anterior. ¿Qué pasa para la barra? Si ustedes se fijan en la tabla, voy a volver a mostrar. Permítanme. Voy a volver a mostrar la tablita. Fíjense bien. Es una barra, ¿verdad? Aquí tengo la barra, miren. Y acá tengo la misma barra. La barra que estamos trabajando en el problema es como esta barra, solo que está pivoteada justo como esto, pivoteada en el extremo. El pivote está en el extremo. Entonces, el momento de inercia que voy a usar es un tercio de m por L cuadrado. ¿De acuerdo? Un tercio de m por L cuadrado. No tenemos que usar el momento de inercia de la barra en torno al centro de masa porque no me interesa eso. Bueno, entonces, seguimos. Vamos a ver. Pivoteado en un extremo, aquí está. ¿Qué voy a hacer con estos dos momentos de inercia? Lo que voy a hacer es calcular el momento de inercia total, pero en torno al pivote. Fíjense bien, si solo existiera la barra, si le quitáramos el disco, el momento de inercia de esta barra en torno a este pivote que pasa por el extremo sería justo esto. O sea, jóvenes, si el péndulo fuese solo la barra, este sería el momento de inercia total. Este sería el momento de inercia que iría en la fórmula del período. ¿Estamos? Ahora, si solo existiese el disco sin la barra, el momento de inercia a partir del pivote se calcularía por fuerza con el teorema de los ejes paralelos. Le tengo que sumar al momento de inercia que pasa por el centro de masa del disco, le tengo que sumar la masa del disco por d al cuadrado. ¿Pero quién es d al cuadrado aquí? Es la distancia desde el pivote hasta el centro de masa del disco. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo, jóvenes? Sí. Entonces, d, aquí d es esto, miren. L, la longitud de toda la barra, que aquí la quitamos, más R, eso es d. Eso es d. Entonces, aquí tengo la distancia d, miren. Es esto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora entonces? Simple, sumar momentos de inercia. Sumar momentos de inercia. El momento de inercia total, fíjense bien, momento de inercia total sería el momento de inercia del disco más el momento de inercia de la barra, pero pivoteados en el extremo, o sea, en el pivote aquí, ¿verdad? Aquí está la barra, aquí está el disco, con respecto a este pivote. Entonces, este es el momento de inercia del disco respecto al pivote. Este es el momento de inercia de la barra respecto al pivote. En la barra no tuvimos que hacer uso del teorema de los ejes paralelos porque en la tabla ya me están dando ese momento de inercia. Si no me dieran ese momento de inercia en la barra, ahí sí tendríamos que hacer uso del teorema de ejes paralelos para la barra también. Entonces, ¿qué hago ahora? Simple, sumar todo. Sumo todo esto. Puedo factorizar aquí la masa m del disco. Ajá. Conozco los valores de las masas, conozco los valores de R y D. L es la longitud de la barra. Sustituyo todos los datos se sustituyen y finalmente obtengo el valor del momento de inercia total, que es este. 0.22 kilogramos por metro cuadrado. Esta es la unidad de momento de inercia. No sé si tienen preguntas, jóvenes. ¿Alguna duda? Podría poner un poco más arriba la presentación. Más arriba, vamos a ver. Siempre que ustedes tengan un objeto compuesto por varios objetos, entonces el momento de inercia sería la suma de los momentos de inercia individuales, pero con respecto a un solo pivote, ¿de acuerdo?
Lick, a le un podría dar solo líder. dónde están los datos para tomarle captura. Sí, 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 sí. Sí, aquí, Lick, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, díganme. Lick, Ajá. ¿por qué dijo que a la bola habría que usar el teorema de ejes paralelos? Porque, porque el radio yo lo podría tomar como distancia. Ahí estoy un poquito como confundido. Bueno, para el disco es necesario que use el teorema de ejes paralelos porque usted cuenta con el momento de inercia, pero en torno al centro de masa del disco. O sea, como que el pivote estuviese en el centro de masa, pero el pivote no está en el centro de masa. El pivote está aquí, mire. Entonces Ah, usted ya. necesita Sí, el sí. momento de inercia en torno a este punto. Por eso tiene que hacer uso del teorema de paralelo. Recuerde que el teorema de paralelo siempre lo va a usar cuando usted quiera calcular un momento de inercia que no pase por el centro de masa. O sea, usted tiene un objeto, ¿verdad? Y usted conoce dónde está el centro de masa de este objeto. Entonces viene usted y coloca el eje de rotación en ese centro de masa. Pero ¿qué pasa si usted quiere el momento de inercia en cualquier punto que no sea el centro de masa? Entonces pone un eje paralelo a este otro eje y mide la distancia entre ambos ejes. ¿Y qué hace? Usa esta fórmula, ¿ve? Le suma. Este sería I sub P, mire. I sub P, ¿qué significa I sub P? Aquí en la fórmula. Momento de inercia en torno al eje paralelo. Entonces, a este momento de inercia le suma el momento de inercia al centro de masa del objeto, que en este caso es el disco, más m por d cuadrado. D es la distancia del centro de masa al punto donde se encuentra el eje paralelo. Este eje paralelo puede estar en cualquier punto, incluso fuera del objeto, ¿verdad? Incluso puede estar fuera del objeto, como en este caso. El disco está aquí, miren, y el eje paralelo se encuentra fuera del disco. ¿Estamos? Ok, Lick, sí, sí, ya lo entendí, gracias. Bueno, entonces vamos a ver. Lo siguiente sería encontrar el centro de masa, ¿verdad? Esto es lo que más nos va a llevar trabajo, porque como yo no sé cuál es el centro de masa de este objeto, yo sí sé cuál es el centro de masa de la barra, sé cuál es el centro de masa del disco, pero el del objeto como un todo, no sé. Lo que puedo hacer yo aquí es asumir, ¿verdad? Fíjense bien, el centro de masa, por simple intuición, yo asumo de que el centro de masa se va a encontrar en medio de los dos centros de masa. Porque si yo tengo dos objetos, ¿verdad? Dos pelotas. Imagínense que yo tengo dos pelotas así. El centro de masa de esta pelota está aquí. El centro de masa de esta pelota está aquí. Entonces, ¿dónde se encuentra el centro de masa de ambas pelotas? Se encuentra sobre la línea que conecta a los centros de masa de ambas pelotas. En medio de los dos centros de masa tiene que estar ese centro de masa. No puede estar fuera, ¿verdad? No puede estar acá ni acá. Tiene que estar en medio. Podría estar más cerca de la pelota 1 o podría estar más cerca de la pelota 2, pero eso va a depender de quién de las pelotas tiene más masa. Es como la Tierra y el Sol, ¿verdad? El Sol tiene más masa que la Tierra, por lo tanto, vamos a ver. Si ustedes trazan una línea que conecta el centro de masa de la Tierra y el centro de masa del Sol, ¿dónde se encuentra el centro de masa? Se encuentra más cerca del Sol que de la Tierra, porque el Sol tiene más masa. Entonces, lógico aquí, ¿verdad? Tengo el disco y la barra. ¿Quién de los dos tiene más masa? De acuerdo a los datos, ¿quién tiene más masa? El que tenga más masa significa que el centro de masa va a estar más cerca de ese objeto. El El disco. disco. Ajá. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. La pregunta del millón aquí, ¿cómo calcular ese centro de masa? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué fórmula vamos a seguir? ¿Tenemos que integrar o no?
Porque cuando nosotros vamos a calcular centros de masa de objetos de masa continua, este es un objeto de masa continua. Tenemos que integrar, ¿verdad? Pero ¿será que es tan difícil esto? ¿Será que nos va a tocar integrar acá o no? Vamos a ver, jóvenes, centro de masa. En física 100 tuvieron que aprender eso. Partículas, objetos rígidos. Cuando yo un objeto rígido lo trato como partícula es porque yo conozco su centro de masa. Ustedes se acuerdan que en física 100 ustedes le llamaban partícula a cualquier objeto, ¿verdad? A un camión, a una persona, a una piedra, a un planeta se le puede llamar una partícula. Cuando nosotros hacemos uso del modelo de partícula es porque estamos utilizando el centro de masa. O sea, cuando yo conozco el centro de masa de un objeto rígido, yo puedo considerar al objeto como que fuese una partícula. Esa es la gran importancia que tiene el centro de masa. ¿De acuerdo? Esa es la gran importancia. Por ejemplo, los planetas, el Sol, pueden tratarse como partículas, considerando el centro de masa de los objetos. Entonces, si yo aquí, en esta ilustración que tengo acá, miren a la derecha, trazo una línea punteada que conecta los dos centros de masa. Los centros de masa son un puntito nada más, una partícula, un puntito. En ese puntito se encuentra concentrada toda la masa del objeto. Entonces, si yo dibujo estos puntitos nada más, en esos puntitos se encuentra toda la masa del disco y toda la masa de la barra. Entonces, cuando yo trato este objeto rígido como que fuese partícula, ¿qué hago? Puedo usar la fórmula para objetos discretos. Recuerden que objetos discretos son objetos puntuales. Masas discretas son masas puntuales, o sea, partículas. Entonces, la ventaja que tengo en este ejercicio es que yo conozco los centros de masa individuales de estos objetos, de manera que los puedo considerar como que fuesen partículas. ¿Estamos? Y como son partículas, entonces voy a usar esta fórmula para calcular centro de masa. O sea, el punto donde se encuentra el centro de masa, ¿de acuerdo? Eso es lo que me interesa. El centro de masa, jóvenes, se localiza mediante un vector de posición. Ese vector de posición es R. Como ven aquí, R, centro de masa. El subíndice SM, centro de masa. Este vector tiene dos componentes, una componente X, una componente Y. Estos se llaman vectores unitarios, los que tienen el sombrero. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son las componentes? La componente X sub M, centro de masa, es esto, una suma discreta. Fíjense bien, estoy usando suma discreta. ¿Ve? Este símbolo es cuando yo hago sumas discretas, en cambio la integral es cuando hago sumas continuas. ¿De acuerdo? La integral se usa para objetos de masa continua, mientras que el símbolo de suma es para objetos puntuales, partículas. Entonces, con esta fórmula calculo el centro de masa, la componente X y la componente Y. ¿Cómo se hace? Se suma, en el numerador se multiplican las masas de las partículas por su distancia con respecto a un origen y se divide entre la masa total del objeto. ¿De acuerdo? ¿Cuántos objetos tenemos aquí? Tenemos dos, ¿verdad? Tenemos dos partículas. La partícula que representa el disco, que es M mayúscula, y la partícula que representa la barra, que es M minúscula. Entonces, ¿cuántos términos hay aquí? Van a haber dos, ¿verdad? Porque tengo dos partículas. ¿Estamos? Esto lo tuvieron que ver en física 100. No sé si tienen preguntas, jóvenes. Creo que no, Liz. Bueno, entonces, la distancia de que a mí me interesa, fíjense bien, jóvenes, es lógico que el centro de masa va a estar en medio de las dos partículas. Va a estar como por aquí.
el centro de masa de las dos partículas. Entonces la distancia que yo ando buscando es la distancia entre el pivote que está aquí, la distancia entre el pivote y el centro de masa. Eso es lo que ando buscando, ¿de acuerdo? ¿Y quién va a ser esta distancia? Va a ser la magnitud de R. R, vamos a ver, fíjense bien, para calcular el vector que localiza el centro de masa usamos un eje de coordenadas. Vamos a colocar el origen del eje de coordenadas en el pivote, aquí en el pivote. Entonces, R va a ser un vector que apunta desde el origen del sistema hasta el centro de masa. La magnitud de ese vector es D. ¿De acuerdo? Una vez que yo conozca el vector, le saco la magnitud con el teorema de Pitágoras. Creo que eso ya lo saben, ¿verdad? Las componentes x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Esa es la distancia d, o sea, la magnitud del vector. No sé si esto lo sabían, jóvenes. Bueno, lo tienen que saber, ¿verdad? Esto es básico, lo aprenden en matemática. ¿Hay alguien que tiene problemas en esto? No sé si hay alguien que no aprendió esto en física 100. Bueno, entonces yo asumo que sí, ¿verdad? Entonces, jóvenes, vamos a ver. Para que me sea más fácil calcular este centro de masa, porque fíjense bien, para un sistema dado el centro de masa es único. Ese centro de masa no va a variar. Ese centro de masa es único. No importa dónde yo coloque, fíjense bien, no importa dónde ponga el origen de coordenadas, el centro de masa siempre va a ser el mismo punto. Lo que puede variar es el vector que localiza el centro de masa, ese sí puede variar. Porque si yo pongo el origen del sistema acá en lugar de aquí, la distancia, el vector que localiza el centro de masa va a ser diferente, ¿verdad? El vector, aquí estoy equivocado. Aquí está, vamos a suponer que aquí está el centro de masa. El vector que localiza el centro de masa va a ser diferente. Pero el lugar donde se encuentra el centro de masa va a ser el mismo. ¿Por qué voy a colocar entonces el origen en el pivote? Porque a mí me interesa la distancia entre el pivote y el centro de masa. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien. Voy a colocar las dos partículas que representan a la barra y que representan al disco aquí, en el eje X. Y el eje Y vertical, aquí está el origen. Entonces, a partir de este origen calculamos el centro de masa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. La distancia del origen a la masa 1, a la masa pequeña, es L medios, la mitad de la longitud de la barra. Y la distancia del origen, aquí está el pivote, ¿verdad? La distancia del origen a la masa 2, que representa el disco, es L más R. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Emplear estas sumas. Suma en X, suma en Y. Fíjense bien, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuántas partículas existen? Dos, ¿verdad? La barra y el disco. Entonces, M1 representa a la barra, M2 representa al disco. M1 por X1 más M2 por X2. Porque la suma va de 1 a 2. Abajo es la suma de las masas, M1 más M2. En la componente, aquí, esta es la componente X. Sustituyo entonces, ¿quién es X1? Es L medios. ¿Quién es X2? Es L más R. ¿Quién es M1? Es M minúscula, la masa de la barra. ¿Quién es M2? M mayúscula, la masa del disco. Sustituyo los datos. Ya sé quién es L, ya sé quién es L y quién es R. Al sustituir todos los datos, el valor es 0.49 metros. Esta es la distancia X del origen al centro de masa, o sea, es la componente X del vector centro de masa.
¿De acuerdo? En centímetros, esto es 49.6 centímetros. Ahora, jóvenes, falta la componente Y. ¿Pero qué pasa con la componente Y? Es 0. ¿Por qué? Porque yo utilicé, ¿verdad?, el eje X para colocar las partículas. Pude haber usado el eje Z, el eje Y, eso no importa. Entonces, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia del eje Y a cada partícula? Es 0, ¿verdad? La distancia del eje del origen a la partícula en Y es 0. Entonces, en la suma, M1 por Y1 más M2 por Y2, Y1 es 0, Y2 es 0, por lo tanto, la componente Y es 0. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Lo que sigue es sustituir en el vector del centro de masa la componente X y Y. O sea, hacer esto, miren. Vamos a ver. El vector centro de masa. Tengo que sustituir la componente X del centro de masa. Este es el vector unitario. Y la componente Y del centro de masa con su respectivo vector unitario. La componente Y es 0. Solo hay componente X, que es 0.49 metros. La magnitud del vector del centro de masa es la distancia D, que aparece en la fórmula del teorema de los ejes paralelos y que aparece en la fórmula del período. ¿Cómo se obtiene la magnitud de un vector? Con el teorema de Pitágoras, elevando al cuadrado cada componente, pero como aquí solo tenemos componente X, si yo le saco la raíz cuadrada de la componente X es como que yo tenga el valor absoluto. El valor absoluto de 0.49 es 0.49. ¿Estamos? Entonces la distancia D es 0.49 metros. Aquí, jóvenes, ya tengo lo que necesito. La distancia del pivote al centro de masa, 0.49 metros. ¿Está correcto este valor? ¿Cómo saber si está correcto? Bueno, tenemos que analizar. El centro de masa por fuerza tiene que estar en medio de los dos centros de masa del disco y de la barra. O sea, yo sé que la distancia del pivote al centro de masa de la barra es L medio, ¿verdad? ¿Cuánto es L medio, jóvenes? Vamos a ver la distancia del pivote al centro de... Vamos a ver los datos. L es 52.4 centímetros. O sea, L medios es 26.2, ¿verdad? Centímetros. Entonces, 26.2. Entonces, la distancia del pivote al centro de masa tiene que ser mayor que 26.2. Y si es mayor, miren, es 0.49 metros. Y ser menor que la distancia del pivote al centro de masa del disco. Como ven, entonces el centro de masa está en medio de los dos centros de masa. No sé si tienen preguntas. Bueno, entonces, seguimos. Ya está el centro de masa. Ahora, lo último, el período. Esto es fácil porque ya tenemos la información. Una vez que tenemos el momento de inercia y conocemos D, el período solo es de sustituir. Para calcular el período sustituyo el momento de inercia total y sustituyo la distancia D aquí, que es lo que acabo de encontrar. D. Y el período es 1.53 segundos. Como ven ustedes, en estos problemas lo que cuesta es calcular momento de inercia y la distancia D al centro de masa, ¿verdad? Lo demás es fácil. Bueno, no sé si hay preguntas, jóvenes. Lick, va a subir la presentación porque está bueno el repaso. Sí, le voy a compartir esto. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay preguntas con esto, lo dejamos aquí y pasamos a otros problemas. O no sé si tienen dudas.
No, ¿No hay preguntas? No le. Bueno, entonces, sigamos. Vamos a ver, no me va a quedar chance, ¿verdad? No me va a quedar chance de hacer todo, pero voy a intentar por lo menos darles una idea. Este problema también es del libro de Resnick, capítulo 15. En el Resnick es capítulo 15, en el Sears es 14. Tengo un bloque de masa M en reposo sobre una mesa horizontal sin fricción, que está unido a un soporte rígido por medio de un resorte de constante K. Una bala de masa M y velocidad v golpea el bloque, como lo muestra la figura. La bala queda empotrada, o sea, queda incrustada en el bloque. Determine la amplitud del movimiento armónico simple resultante en términos de la masa de la bala, la masa del bloque, la velocidad de la bala y la constante de resorte. O sea, vamos a calcular la amplitud, la vamos a dejar expresada en términos de estas cantidades. Fíjense bien, tenemos un sistema que es un oscilador armónico, es un masa resorte. Como el sistema masa resorte no está oscilando, se encuentra en su posición de equilibrio, x igual a 0. Una bala es disparada contra el bloque, la bala va a quedar incrustada en el bloque, de manera que a la masa del bloque le tenemos que sumar la masa de la bala, porque ya son un solo cuerpo. Cuando la bala golpea el bloque, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Va a empezar a oscilar. Ajá, díganme. Va a empezar a oscilar. Va a empezar a oscilar, sí, porque la bala, al chocar con el bloque, le transfiere momento, ¿verdad? Aquí tenemos que emplear la conservación del momento lineal. Choques. Hay un choque. ¿Qué tipo de choque hay, jóvenes? Inelástico. Es un choque inelástico, exactamente. ¿Por qué inelástico? ¿Quién se acuerda qué es un choque inelástico? ¿Alguien más? ¿Alguna muchacha? Vamos a ver. ¿Qué es un choque inelástico? Vamos a ver las muchachas. Alejandra, Narela, Lizzy. ¿Qué es un choque inelástico? ¿Cuál es la diferencia entre un choque inelástico y uno elástico? Ajá, nadie recuerda. Yo leí para ayudarle, el choque inelástico es cuando la energía cinética no se conserva. Exacto, ¿verdad? No se conserva. O de manera más fácil, en un choque inelástico los objetos quedan pegados. No necesariamente, ¿verdad? Como usted lo dijo, lo más correcto es así. Pero en un choque inelástico los objetos no tienen que quedar pegados por fuerza, ¿verdad? En algunos casos quedan pegados. Cuando quedan pegados se le llama totalmente inelástico. Totalmente. Este es un choque totalmente inelástico porque quedan pegados. En un choque elástico los objetos no quedan pegados y la energía cinética y el momento se conservan. Aquí se conserva el momento, pero no se conserva la energía cinética. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. El problema lo vamos a resolver de manera sencilla porque como ya sabemos lo que es un choque, entonces usamos la conservación del momento. La P representa el vector momento lineal. Es un choque inelástico, entonces en un choque inelástico sumamos momento inicial. Solo la bala tiene momento inicial, masa por velocidad. Momento final. Ambos tienen momento final, pero la velocidad es la misma porque quedan pegados. Entonces sumo las masas multiplicado por la velocidad final. La velocidad final la despejo y me queda esto, en función de la velocidad inicial de la bala y las masas, o sea, en función de cantidades conocidas. ¿De acuerdo? Ya tengo la velocidad final, jóvenes, del choque. Pero esa velocidad final no es cualquier velocidad final.
es la velocidad máxima en el movimiento armónico simple. ¿Por qué es la velocidad máxima? Porque está en el origen. Exacto, ¿verdad? Porque está en el mero origen. Justo cuando el bloque estaba en el equilibrio es cuando la bala golpea el bloque, entonces ahí ocurre la velocidad máxima. De manera que esta es la velocidad máxima. Y si yo conozco la velocidad máxima, jóvenes, ¿cómo puedo calcular la amplitud? Dividiendo entre Entre la frecuencia angular. Sí, ¿verdad? Hay una fórmula para la velocidad máxima, que es esta. Es igual a la frecuencia angular por la amplitud. Entonces despejo para la amplitud y ya tengo la amplitud. Ahora, ¿quién es la frecuencia angular en un sistema masa-resorte? Es la raíz de K sobre M. Sobre M, exacto. Ya conozco K y conozco la masa, pero en este caso, jóvenes, sería la masa total, la masa de la bala más la masa del bloque, porque juntos quedan oscilando. Entonces el problema es bien sencillo, como ven, ¿verdad? Tengo la velocidad máxima de despejo para la frecuencia angular. ¿De acuerdo? Quiero decir, encuentro la frecuencia angular, sustituyo K, la masa total, la masa del bloque más la masa de la bala, y despejamos para la amplitud de esta ecuación, sustituyo la velocidad máxima, sustituyo la frecuencia angular y ya está todo. Simplificando un poco esto, simplificando, aquí tengo la raíz de m más m, y acá tengo m más m. Eso lo puedo simplificar, ¿verdad? Es como que tenga m más m a la 1 menos un medio, eso es la raíz de m más m. ¿De acuerdo? Este es el resultado. La amplitud en términos de la masa, las masas, K y la rapidez inicial de la bala. No sé si tienen preguntas, jóvenes. Esa amplitud también se puede sacar por la ley de conservación de la energía. Sí, también puede emplearlo, pero emplearlo al bloque más la bala, ¿verdad? Porque si lo emplea para encontrar la velocidad final de la bala, no le va a servir porque la energía cinética no se conserva, ¿verdad? Pero sí también lo puede hacer así como usted lo dijo. También. Siempre es bueno, ¿verdad?, preguntarse si existen otros métodos. ¿De acuerdo? Siempre es bueno hacerse esa pregunta, ¿verdad? También pueden encontrar la ecuación de posición en este caso. No sé si lo podrían hacer. No sé si podrían encontrar la ecuación de la posición en función del tiempo. No sé si podrían hacerlo, jóvenes. ¿Creen que puedan? No ocuparíamos mucho tiempo. Vamos a ver. La ecuación es A por coseno WT más phi. Pero no conocemos el desfase. El tiempo es variable, el tiempo no lo tienen que encontrar. El tiempo queda como variable, X es una variable. Lo que necesitan es la amplitud ya la tienen. Necesitan la frecuencia, ya la tienen. ¿Qué ocuparían? El ángulo de fase. ¿Cómo se calcula el ángulo de fase? Conociendo las condiciones iniciales, posición inicial, velocidad inicial. ¿Se conocen las condiciones iniciales? No. Sí se conocen. ¿Quién es la velocidad inicial? Vamos a ver, ¿quién es? T igual a 0, jóvenes, es cuando el bloque comienza a moverse. T igual a 0 está en el equilibrio, en el origen. Es cuando el bloque está en el equilibrio. ¿Quién es la velocidad inicial? Es la misma velocidad máxima. ¿Quién es la posición inicial? X igual a 0. Entonces puedo encontrar el ángulo de fase. O sea que para este problema usted puede escribir la ecuación de posición. ¿De acuerdo? Pero el ángulo de fase sería... Solo que, vamos a ver, hay un problema aquí. Que el ángulo de fase no le va a dar un valor numérico porque le va a quedar expresado, ¿verdad? Como el valor numérico de las masas, de la velocidad y de K no me lo dan, ese sería el problema. Pero si ustedes le asignan un valor numérico a la masa, a K y a B, ahí sí van a obtener el valor del ángulo de fase.
porque de lo contrario lo tendrían que dejar expresado en términos de esto, ¿verdad? Y no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, jóvenes, para calcular ese ángulo de fase es aplicar condiciones iniciales. X sub 0 igual a ¿qué? A por coseno de phi. Con esta ecuación, miren, lo puedo resolver porque ¿quién es X sub 0? Es 0. ¿Quién es la amplitud? Es lo que tengo acá, ya lo encontré. Despejan para phi. Solo que, como les digo, como no tenemos los valores numéricos de las masas, nos quedaría expresado nada más, ¿verdad? No podríamos tener el valor numérico, ese es el inconveniente. ¿Estamos? Ajá, dígame. Pero si lo saca con la tangente inversa, es la velocidad inicial entre x sub 0 Sí, por... exacto, entre X sub 0 por la frecuencia. Pero x sub 0 es 0. X sub 0 es 0, sí. Entonces Sí. quedaría Si lo hace con la tangente inversa, le quedaría menos la velocidad inicial, ¿verdad? Así es la fórmula. Entre X sub 0 por W. X es 0. ¿Qué pasa? La tangente inversa, cuando X tiende a 0, la tangente inversa se va al infinito. Bueno, ese es un problema ahí cuando usamos esa tangente inversa, que tienen que revisar la gráfica, jóvenes. Recuerden que la gráfica de la tangente inversa tiene asíntotas horizontales. Y la gráfica de la tangente inversa es así, ¿ve? ¿Qué pasa cuando X tiende a 0? ¿Qué pasa con el argumento cuando X tiende a 0? Se va infinito. Se va a infinito. La velocidad, jóvenes, de ese bloque sería positiva o negativa. Sería negativa, ¿verdad? Bueno, eso depende, vamos a ver, porque según la disposición del bloque ahí, sería positiva. O sea que esto tendería a infinito a través de valores negativos, de manera que la tangente inversa, cuando se va al infinito, la asíntota esta vale pi medios, el valor es pi medios. Y cuando se va a menos infinito, el valor es menos pi medios. O sea que la forma de resolver esto es viendo la gráfica. La calculadora no le va a dar el resultado, le va a tirar error, ¿verdad? Pero si usted analiza la gráfica, ¿qué pasa cuando la tangente se va al infinito? Positivo. El límite es pi medios. De manera que el ángulo de fase sería pi medios. ¿Qué pasa cuando la tangente se va a menos infinito? El límite es menos pi medios. Si usted tiene una calculadora programable o maneja algún software como matemática, ahí sí le va a dar el valor correcto. Pero las calculadoras comunes no, ¿verdad? Igual si tomábamos la condición inicial de X sub 0 igual a A coseno de phi, de ahí también podríamos despejar porque X sub 0 es 0 y nos quedaría el coseno inverso de 0. Ah, sí, exactamente, sí. Les va a quedar el coseno inverso de 0, sí. Exacto. Pero ahí hay un problema. Le va a quedar el coseno inverso de 0. Pero vamos a ver. Coseno inverso de 0, ¿cuánto es? Creo que es pi medio. El problema es el signo. ¿Se acuerdan que yo en la clase les enseñé cómo se averigua el signo? Si es más pi medios o menos pi medios. ¿Se acuerdan? Con la siguiente segunda condición inicial. Exactamente. Correcto. La segunda condición inicial es B sub 0 igual a menos W por A por seno de phi. Entonces usted despeja para el seno para A, despeja de esta ecuación para A y sustituye los valores. Sustituye todos los valores, ¿verdad? ¿Y qué le tiene que dar? Le tiene que dar una amplitud positiva siempre, porque la amplitud siempre es positiva. Si la amplitud le queda negativa, significa que el signo del ángulo de fase es contrario. Eso es todo. Lo que tiene que hacer usted es meter los datos para que la amplitud le quede positiva. Si la amplitud no le queda positiva, significa que el signo de ese ángulo de fase está malo. Le tiene que cambiar el signo nada más. ¿Estamos? Bueno, entonces, jóvenes, nos vemos el lunes. Vamos a seguir el lunes, ¿verdad? Que quede pendiente con algunos problemas. La tarea para este fin de semana, recuerden que es ver los videos, ¿verdad?
ver el video 7 y 8 este fin de semana, porque ya la otra semana vamos a pasar al capítulo 15 y la otra semana hay un control de lectura al capítulo 15 y también actividades interactivas. No, recuerden que hoy a partir de las 2 de la tarde está el control de lectura, ¿verdad? Bueno, entonces jóvenes, nos quedamos por aquí el día de hoy.